días. Vamos a orar. Presentamos la palabra. Señor, Dios mío, gracias por este tiempo, por este lugar, por cada vida que estamos aquí, Señor. Es gracias a ti y queremos, Señor, no perder el tiempo, ni queremos aprovecharlo y queremos llenarnos de tu presencia, Dios. Queremos conocerte más, queremos saber, Dios mío, más de ti, Señor, y como dice tu palabra, darte gracias por todo. Gracias por la vida que nos das, gracias por el cambio, gracias por estar en nuestra vida, gracias por tu misericordia, gracias por tantas bendiciones, Dios mío, que nos das, Señor, que nos llenas, y no hay motivo, Señor, de queja, ni hay motivo de quejarnos, ni de angustiarnos, sino solamente motivo de descansar en ti y de darte gracias por todo, Señor, Dios mío, gracias. Señor, habla tú, Señor mío, y sé solamente tu Espíritu Santo el que nos ministre, nos alimente, nos edifique hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Tenemos un Dios de amor, ¿sí? Tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios personal, ¿sí? Un Dios que nos ama personalmente a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios que me traía era eso, ¿no? Tenemos un Dios que nos ama, ¿no? Y que nos hace, bueno, que estemos llenos, que estemos completos, satisfechos, contentos. El otro día escuchaba yo a un hermano, a Miguel, hablar varias veces que estuve con él en la semana sobre contentamiento, ¿no? Estar contentos, contentados, es aquel que da gracias por lo que tiene y no conforme, o quizás sí, en ciertas áreas, pero está contento. Esta mañana yo leía un anuncio que le he dado al hermano para que lo ponga, donde era impactante y me llamaba mucho la atención, y decía que hay un índice de suicidio de 11 personas al día en España. Si hacéis la cuenta, salen unas 4.000 personas al año. Todos los días en el noticiario no falta la noticia de la violencia de género, que es verdad, y no sé si llevamos 50 o 40 y tantas personas asesinadas, y condenamos ello, pero me llama tanto la atención que no salga esta noticia, porque es impactante. 11 personas al día. Si sigues leyendo ese artículo, te dice que la mayoría de esas personas son personas jóvenes, personas de 16, 15 años, hasta 30 años, ¿no? El suicidio nos viene en nuestra vida pues por una depresión, una tristeza. El suicidio viene a nuestra vida por una necesidad en nosotros, sobre todo una depresión, ¿no?, tan grande. Yo tuve principios de suicidio en los tiempos donde no tenía a Dios en mi vida o no lo conocía, y lo único que quería era pues acabar mi vida, pues porque, bueno, estaba en un pozo que no podía salir. Pero yo quiero hablar, es un poco lo que he dicho al principio, de que Dios nos ama, y nos ama pues como somos, y Dios te ama como eres. Si miras a tu derecha, a tu izquierda, no hay nadie igual como tú. Y vivimos en unos tiempos donde nos comparamos mucho, sí, queremos ser como, queremos tener lo de, nos comparamos muchísimo, ¿no? Quizás por las redes sociales o ese acercamiento a tantas cosas donde todo pones su mejor cara, pones sus mejores galas, lo mejor que uno tiene, y eso crea como que yo tengo más que tú, yo soy más que tú. Y para el Señor somos únicos, amén. Para el Señor somos únicos ahí donde estás, si te crees o te sientes, porque una de las cosas que nos miramos en nuestro exterior, y eso a veces nos trae a veces queja o nos trae tristeza, no lo sé. No sé si alguien se ve en el espejo y dice qué guapo soy, ¿no? Ayer estoy viendo la película de Blancanieves, en el de adultos, no de niños, y decía quién es la más bonita, ¿no?, del mundo, ¿no?, quién es la más preciosa, y decía tú no lo eres. ¡Buah! Se ponía de celos, no podía vivir, y como tenía autoridad mala, pues. Pero sí es verdad, ¿no?, que nos comparamos mucho, ¿sí? Amén. Y a mí la palabra de Dios que me traía el Señor a mi vida, y me la traía esta semana, es que somos únicos, somos inigualables, somos diferentes,
hasta incluso somos irrepetibles. No puede haber dos iguales. Me acuerdo hace muchos años cuando quisieron hacer esa clonación, ¿no? Ya parece eso que se ha parado, ¿no? Pero estaba la clonación de las ovejas. La oveja es uno de los animales más difíciles de clonar. Dicen que tiene más genes diferentes o más, no lo sé, diferentes, y es muy difícil. Aunque parecen todas iguales cuando las ves. Pero dice que es lo más diferente que hay interiormente, en su genética, no lo sé. Al igual nosotros somos todos diferentes. Si no, Dios, que fue el que creó, nos fuera hecho todos iguales. Nos fuera hecho todos del mismo parecer. Y realmente Dios nos dio esa gracia, ¿no? O esa multigracia, que es el cuerpo de Cristo. Pero realmente lo importante de que reconozcamos que lo importante tampoco es nuestro exterior, sino más bien nuestro interior. En Génesis, quería compartir varios versículos sobre ello. En Génesis 1, versículo 26, nos habla, ¿no? La palabra de Dios de cómo nos hizo el Señor. Y el Señor lo han querido interpretar, lo han querido en imágenes, en esculturas, en pinturas, lo han querido identificar, alto, blanco, pero Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es voz, Dios es espíritu, Dios no es imagen. Por lo tanto, es difícil intentar compararnos a Dios en lo exterior, en la fisonomía, en lo físico. Y dice la palabra de Dios que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice hagamos porque yo creo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que es lo que es Dios completo, ¿no? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sigue diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vivimos unos tiempos de mucha igualdad, ¿no? Esas leyes que hay ahora de que todos deben de ser iguales. Esa ley progresista que yo compartía el domingo pasado aquí en el primer culto, donde vimos una imposición de forma de vivir, porque en el paso de las generaciones y de esta historia tantas formas de vida políticas y sociales se han querido imponer en la historia, en países, en imperios, que todas no han perdurado, no han perseverado. Solamente la palabra de Dios es la misma ayer y hoy, y las consecuencias son las mismas a los que creen en Dios y confían en Dios. Y vemos que vivimos unos tiempos donde hay una ley de igualdad tremenda, ¿no? Donde el otro día lo escuchaba, donde ya no, ¿cómo es? El artículo personal de él, de ella, ya no va a existir, sino será un género común, y donde parece ser que debemos de ser iguales, pero Dios no nos creó iguales. Dios nos creó también diferentes a cada uno de nosotros, hombre y mujer. Amén. Y cuando yo soy hombre y yo recibí al Señor en mi vida y Dios me cuadró realmente en este universo, en este mundo donde yo estaba perdido, donde quizás una de las causas del suicidio es no tener razón de vida, no saber encontrarte, no saber encajar en un lugar, en un sitio, quizás por el hombre, por sí mismo, porque el hombre es cruel desde que es pequeño. Tendemos a señalar la negatividad del que está cerca de nosotros, nariz larga, oreja grande, ¿sí o no? Siempre está el gafotas en el colegio, siempre está hasta que somos mayores y somos crueles también, ¿no? En marginar una palabra que hemos tenido que quitarla de muchos textos, porque ya marginación no se puede poner, pero seguimos marginando. Pero dice la palabra de Dios, que lo compartimos el otro día, es que Dios vino a lo que estaba perdido en este mundo, a los que no tenían pastor, a lo vil y menospreciado de este mundo. Escogió Dios para avergonzar la ciencia de este mundo. Y quizás muchos de nosotros estamos aquí porque hemos sentido muchas puertas cerradas en el mundo, incluso hasta religiosas, donde no das la talla, no eres igual de alto, no llegas, es difícil que puedas llegar. Pero dice que el Señor nos hizo un camino, sí, una puerta estrecha, un camino angosto, pero allanó el camino de poder acercarnos al Padre a través del sacrificio de Jesús, del perdón de pecados, pero sobre todo del amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que nos debe de cubrir y lo que primero tenemos que recibir en nuestra vida, no el amor del hombre, ni de una comunidad, ni de una familia, porque a veces eso no llena y no completa. En el suicidio de tantos jóvenes, muchos de los padres no se dan cuenta de cómo están los hijos.
en qué punto están llegando, pero Dios lo conoce todo. Y Dios toca el lugar más necesitado de nuestra vida, y casi todo el lugar más necesitado de nuestra vida es la falta de amor, la falta de esa paternidad espiritual que es Cristo Jesús. Amén. Muchos no están contentos con ser hombres y quieren ser mujeres. Viceversa, algunos son mujeres y no quieren serlo, quieren ser hombres. Muchos quieren cambiarse y vemos unos tiempos donde, bueno, todos quieren ser como en estas modas que dice incluso la palabra en aquellos tiempos. Cuidado, ¿no?, con el empuje de las modas que pueden serviros a que os desviéis realmente de la verdad. Y la verdad es que Dios nos ama y nos quiere como somos, y Dios quiere hacer su obra en nosotros. Y lo que Dios quiere hacer es que crezcamos y seamos a su imagen y semejanza. Y eso a mí me hablaba de que su imagen y semejanza no puede ser natural, sino debe ser espiritual. Y nuestro esfuerzo o nuestra razón de conocer al Señor y seguir los caminos de Dios es conocerle más y ser más como Él, ser discípulo de Cristo Jesús. Amén. Jesús enseñaba a sus discípulos a actuar como, espiritualmente, y escogió a 11, 12 discípulos, muchos más, pero quedaron 12, 11, a los cuales cada uno de ellos era diferente. Uno era pescador, otro era recogedor de impuestos, otro era no sé qué, y de todos, esa multigracia, quiso crear lo que es el cuerpo de Cristo. Y realmente es lo que yo hoy quiero compartir, ¿no? Porque Dios quiere que creemos y creamos el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros siendo útiles para el Señor, porque Dios te ama y sabe que eres útil en sus manos. Y eres irrepetible, eres único, y Él sabe cómo poder utilizarte y que tú tengas el gozo en tu vida. Por lo tanto, hagamos a nuestra imagen, aleluya, conforme a nuestra semejanza, espirituales. El Espíritu del Señor que habita en mí. Ese es el que después brota hacia mi exterior y me hace mostrar las obras de Cristo, las obras de Dios, que son buenas, sí, pero cuidado con la bondad del mundo, ¿no? Y volvernos más humanistas. Por lo tanto, yo decía que estamos en tiempos de igualdad y de género, y Dios lo creó todo único. Por lo tanto, debemos de aprovechar la vida. Tenemos de pedirle a Dios ¿para qué Dios nos tiene en este mundo? Yo estoy en un ministerio donde es un centro de acogida, una casa de acogida, mejor dicho, donde vienen personas totalmente destruidas y donde realmente lo que encuentran o vienen es sin identidad. He sido esto, he sido aquello, pero ahora estoy perdido, no sé hacia dónde voy. Y Dios lo que hace es encaminarnos, darnos lugar, darnos sitio, encauzarnos y decirnos para qué somos escogidos. Amén. Esto me hablaba de que tenemos que dar gracias a Dios por todo, de tal como somos. Una de las causas de las cuales a veces no estamos con ese gozo, con esa paz, es porque miramos a izquierda y derecha. Vuelvo a repetirlo, nos comparamos. La verdad que el mundo o el hombre es cruel, vuelvo a decir, y qué bueno es a veces tener personas que nos allanen y nos hagan sentirnos amados. Pero también a veces nosotros en nuestro interior, ¿no? Yo creo que es una falta de la llenura de Dios, como decía hoy la adoración, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. ¿Por qué? Porque a veces hay un alto concepto de nosotros, queremos ser como metas que a lo mejor no vamos a llegar naturales, pero Dios tiene unas metas espirituales que en Él podemos conseguirlas y las vamos a conseguir. Y una de las cosas que yo veo, sobre todo en lugares donde vivimos muchos, es que nos comparamos, queremos como todos. Y a veces no miramos quizás realmente el trabajo de Dios en cada uno de nosotros y sobre todo el que Dios está haciendo en ti. Porque Dios quiere que te mires a ti, que te mires hacia adentro, que mires cómo Dios está trabajando en tu vida, en tu obra. Solemos mucho mirar la paja de los demás, ¿sí o no? Miramos a la de la izquierda, a la de la derecha, vemos su fallo, somos críticos en ello. El otro día yo estaba con mi esposa y con unos hermanos y hablamos de las personas que son críticas con los demás y ven la paja rápidamente, pero en su propio hogar no lo ven. Dice, jolín, ¿cómo rápidamente ves el que está haciendo esto, aquello? Pero dentro de tu casa, con tu esposo, con tus hijos, no lo ves, no te das cuenta. Y el Señor no quiere que miremos hacia los demás y que tropecemos, porque cuando tú miras hacia abajo, dice la palabra de Dios, que pongamos nuestros ojos en el cielo, que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús,
Y cuando nos ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, pues vemos a veces nuestra falta de acercarnos más, de conocer más, de dar esos pasos de fe, de confiar más en Dios y de imitar. Pues Pablo decía así: imitarme a mí, al igual que yo imito a Cristo. Pero esa imitación tiene que ser genuina, espiritual. Amén. En Romanos 12, tenía varios versículos más sobre ello, y veo muchas veces muchos celos, después lo vamos a leer, muchas contiendas que vienen por ello, muchas codicias. Y quizás por la codicia muchos de nosotros nos extraviaremos realmente de la verdad, de cómo Dios te ama y ese contentamiento que tiene que haber en tu vida. Sí, anhelo de crecer espiritualmente, de que Dios siga haciendo la obra en mí y después pues poder bendecir a otros, ¿no? Claro. En Romanos 12, versículo 3 dice: Dios pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Amén. Y a veces tenemos más alto concepto, queremos tener un concepto más alto, ponemos plataformas en nuestros zapatos. Antiguamente se ponían peluquines y ahora no, muchos hemos perdido el pelo y es algo que a veces te hace mella en tu vida y físicamente, pero al final confías en Dios, estás asentado en el Señor, ¿sí o no? Pero antiguamente los peluquines eran una moda, y las plataformas y tantas cosas que ponemos exteriormente. También interiormente es igual, maquillamos o queremos maquillar nuestro interior, nuestras carencias, nuestras debilidades, lugares donde Dios no dejamos que Dios entre, habitaciones que están cerradas, y están cerradas por vida. Tenemos a Dios ahí donde queremos, pero Dios quiere tomar control por completo, y en la oscuridad es poner su luz, y en esas carencias de ser extrovertidos o introvertidos, pues Dios pone su carácter. Amén. Y cada uno sabemos cómo somos, y a veces somos igual para siempre. Sí, somos irrepetibles, somos inigualables, pero Dios quiere obrar en tu interior y quiere que crezcas en Él y que cada día se vea más la luz de Cristo en tu vida, y que no seamos siempre pues esos con los que Dios nos conoció, ¿no? Y a veces tenemos más alto concepto de nosotros del que se debe tener, sino que piense de sí con cordura. Yo creo que la cordura la trae el Espíritu Santo, ¿no? Ponernos delante de Dios. Delante de Dios no podemos escondernos. Dice que entramos con Él y Él no ve. Estamos como desnudos delante de su presencia. Sí, amén. Y ahí entraremos igual. Dios nos trajo al mundo como nos trajo. Y así estaremos en su presencia. No podemos encubrir nada. A otros podemos engañar, pero dice que a mí no me podéis engañar, dice el Señor. Y la cordura yo creo que es la presencia de Dios, ¿no? El lugar santísimo. Muchos de nosotros aún no hemos llegado a ese lugar santísimo. ¿O sí? Cuando entras al lugar santísimo, Dios te habla y no te avergüenza ni te desecha, pero sí te das cuenta, ¿no? de tu desnudez y realmente donde Dios quiera obrar en tu vida. Amén. Y hacer milagros y cambiar por completo una nueva vida en Cristo Jesús. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sí? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si es de servicio, a servir; o de enseñanza, en la enseñanza. Y Dios nos da, en su misericordia, nos da dones, nos da talentos a cada uno de nosotros. Amén. Y qué bueno es que no los desperdiciemos y los dejemos sin utilizar. Yo veo y he visto hermanos que han podido ser una bomba en las manos del Señor, si me entendéis, evangelistas, porque tienen ese carácter que Dios les ha inculcado de ser extrovertidos, de ser valientes, y han cogido la otra parte, la parte del mundo, la parte carnal, utilizándolo para la conveniencia. Y Pablo se dio cuenta. Pablo fue un hombre que era preparado y le dijo: yo te he cogido como instrumento útil en mis manos. Y lo desechó todo como por basura, pero un hombre capacitado, preparado, y todo lo encauzó, ¿no? al servicio de Dios. Sus idiomas, su preparación, su palabra, pero sobre todo la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces muchos
tienen el don de profecía o el don de servicio y lo quieren cambiar por otro don, no están conformes con ello. Quizá porque hay miembros en el cuerpo que son más vistos y yo quiero ser como. Yo muchas veces veo en el ministerio que todo el mundo quiere ser pastor, ¿no? Y según la edad, según el tiempo, todos queremos llegar a ese nivel, ¿no? De pastoreo, de dirigir, pero no todos podrán llegar ni poder ser. Eso no quiere decir que uno sea menos, sino que quiere decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a lo mejor no es que tenga más alto concepto, sino puede llegar, como a mí me ha pasado, poder llegar a querer representar algo que no lo soy, que no lo tengo, que estoy vacío en mi interior y quedo en evidencia. ¿Sí? Amén. Y qué bueno es cuando eres utilizado realmente en lo que Dios te ha llamado, en ese lugar donde Dios te ha escogido, te ha preparado y eres útil para ello. Entonces te das cuenta de que eres lleno y hay contentamiento, como vuelvo a decir, en tu vida. Amén. Por lo tanto, de la manera que muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y tenemos diferentes dones y de diferentes talentos en nuestra vida y no podemos codiciar lo de otros o querer lo de otros o ser como otros. Muchas veces he escuchado mucho, es que yo quiero encontrar un esposo pues como esta mujer que tiene un esposo muy bueno, o un novio, o quiero ser que sea así. La verdad que si te fijas en ello puedes tropezar y puedes fallar. Si miras el exterior, pues vemos claramente que Dios no mira el exterior. Se lo dijo a Samuel, yo miro el interior. Pero tenemos que darnos cuenta de que Dios va a hacer algo especial, personal, único en cada uno de nosotros. Amén. Quizás genéricamente lo podemos ver, ¿no? Pero Dios quiere hacer algo muy especial, ¿no? Y muy, ¿cómo puedo decirlo? Único para ti. Y cuando lo consigas y llegues a ello, encontrarás realmente el todo en tu vida. Amén. Primera de Samuel 18 habla sobre los celos, ¿sí? Y Saúl tuvo celos de David. Dice, Saúl tiene celos de David. Y Saúl se olvidó de que era un ungido y se miró a sí mismo y pensó que él era por él y perdió esa gracia, perdió la unción y se fijó en otros. Y dice la palabra en capítulo 18, versículo 6, aconteció que cuando volvía a ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Honraban a Saúl porque mataba al enemigo, al filisteo. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dijeron 10.000 y a mí 1000 y no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. A veces no miramos con buenos ojos al prójimo, al que tenemos cerca de nosotros. Amén. Yo creo que los celos, la envidia es una de las cosas peores que puede tener nuestra vida y tenemos que intentar pedirle a Dios que nos lo quite. ¿Sí? Hay muchas contiendas en este mundo por desear lo que otros tienen, por codiciar, y cuando viene la codicia viene la violencia, viene la muerte, viene el apagar el espíritu. Y es porque codiciamos a través de tener celos, de tener contiendas. La gente reconocía a Saúl. Saúl estaba perdiendo la unción o la había perdido, pero el pueblo le reconocía porque había matado a sus 1000 y no era poco. Pero David había matado a sus 10.000. Estaba ungido. Hay amigos, si tú ves fruto en otros y tú no lo tienes, pues no seas como Caín, sino Dios se agrada del dador alegre, Dios se agrada de nuestro corazón, Dios ve lo más profundo de nuestras vidas, ve nuestra actitud, nuestro amor. Como hemos dicho antes, no podemos engañarle y a veces a muchos nos trae tristeza, no lo digo, pero a veces trae tristeza. Cuando tiene que ser un motivo de alegría ver la obra de Dios en muchos y alegrarnos por ellos y orar por ellos y anhelar ser, y que Dios también nos dé esa gracia, porque esa gracia, esa misericordia, Dios nos la puede dar. Amén.
Y el hombre de por sí, en la carne, vuelvo a compartirlo, es engañoso, es celoso, es envidioso. Yo he visto envidia cerca de mí, alrededor de mí, y el Espíritu Santo lo reconoce y lo ve. Tú ves cuando hay alguien que tiene envidia y tiene celos, y el Espíritu lo ve y lo discierne, porque los espíritus se conocen y se atraen, y te das cuenta de otros que se agradan de la obra de Dios en tu vida, y eso te hace estar más unido a Él y que sea realmente tu amigo. Amén. Amigo más que hermano, en los tiempos difíciles, pero también en los tiempos de reconocimiento, de gozo, de alegría. Y si quieres ser como, pues amigo, esfuérzate como David. No pierdas la unción de David, no pierdas la gracia que tuvo David, el sacrificio que tuvo David de coger el llamado de Dios y dejarlo todo y tener la fe, como hemos leído antes, de ser. Por lo tanto, quería compartir estos versículos, no porque a veces lo he visto, y en comunidad donde estamos, en ministerio, a veces lo vemos más. Y yo creo que eso es, vuelvo a compartirlo, una falta de el contentamiento, la llenura de Dios. Y cuando perdemos esa gracia de Dios en nuestra vida, nuestros ojos empiezan a mirar a izquierda, a derecha, al que está delante, al que está detrás. Empezamos a mirar al que está cerca y ya no lo miramos con buenos ojos. Pero el que está lleno de Dios, con buenos ojos siempre lo verá todo. Amén. Y todo le parecerá bien. Al que está ungido por el Señor es aquel que da gracias por todo. Aquel que tiene a Dios en su vida. ¿Cómo voy a quejarme? Si Dios me ha sacado de donde me ha sacado. Si Dios ha hecho en mí lo que muchos no ven, pero yo sí lo reconozco que ha hecho en mí. Por lo tanto, ¿qué queja voy a tener? Y si alguien tiene más en ello, pues vuelvo a decirlo, me esfuerzo en la gracia de Dios para que Dios, me lleve también a lo que Él quiera. Amén. ¿Sí? Y para acabar también en Romanos, en el capítulo 9, versículo 13, nos habla también de lo mismo, ¿no? Y era quizás algo que yo quería dejar claro, ¿no? De que a veces pensamos, decimos que una vez me acuerdo un hermano, un chico, vino al ministerio, yo venía, no sé si venía de misionero, pero entró en mi casa del ministerio de remar, y yo no le conocía, se sentó en el sillón, en el sofá, se tumbó, abrió la nevera, cogió lo que quiso, y le dije, y me quedé mirándolo porque no tenía ninguna amistad con él. Me dice, esta es mi casa, igual que la tuya, ¿no? Y claro, yo en la carne digo, pero le dije, yo creo que no, es la casa de Dios. Y aquí lo que es de Dios es todo igual para todos, y lo repartimos por todo igual, porque Dios nos ama a todos por igual, y Dios nos quiere dar todos por igual. Digo, yo creo que tú vienes de un país comunista, pero Dios ni es comunista ni es capitalista. Dios es soberano, Dios está por encima de todo, y Dios sabe a quién darle y a quién quitarle y a quién bendecir. Y yo creo que Dios tiene, como dice, mis ojos, como hemos dicho antes, mis ojos sobre vosotros, o mis pensamientos sobre vosotros son pensamientos de bien. Y los pensamientos de Dios es bendecirnos. Yo creo que a nadie quiere Dios hacer la zancadilla, o a nadie quiere maldecir. No. Maldijo la higuera porque no dio fruto y costó. Pero Dios tiene misericordia con nosotros todos los días, y con unos más que con otros, porque muchos ya hemos doblado rodillas, pero otros siguen ahí duros, y Dios sigue pom pom detrás tuya, persiguiéndote y derramando esa misericordia y ese amor para que te des cuenta. Pero después, amigo, Dios tiene un plan, un camino precioso, vuelvo a compartirlo para ti, único, para que no te goces en Él y des gracias por Él. Y cuando miramos a izquierda o derecha, vuelvo otra vez a repetirlo, tropezamos. ¿Sí? Amén. Y quería dejarlo claro. En Romanos 9:13 dice la palabra, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y Esaú era el primogénito, era el primero, era el escogido, supuestamente bajo la ley de Moisés, o bajo el orden que había del pueblo, el primogénito era el heredero a todo lo natural, también a lo de jerarquía. Pero Esaú contristó el espíritu, contristó a Dios, vendió su primogenitura por un plato de comida porque tenía hambre. Y Jacob, siendo como era, el primero dijo no voy, pero luego fue. Y Jacob agradó a Dios porque tuvo un encuentro con Dios
y fue honesto y se presentó delante de Dios y Dios lo puso de rodillas y lo descoyuntó y bueno, Dios hará con nosotros 1000 cosas, pero después lo obedeció, le siguió, porque fue valiente, porque perseveró, porque se llenó de fe y porque Dios tuvo un plan precioso para él, que fue padre de naciones. Amén. Y por lo tanto, también he dicho antes, como la historia de Abel y Caín, como a Dios le agradó el ofrecimiento, el sacrificio, la presentación de Abel, y no le agradó la de Caín. Y todo tiene consecuencias en esta vida. Y a veces estamos en el lugar, como uno dice, que te corresponde, a lo mejor no, porque muchos de nosotros a lo mejor ya no podríamos o deberíamos estar aquí, por nuestros hechos, por la ley, muchos deberíamos estar muertos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero aún así, a veces, como dice la palabra, el que siembra cosecha. Aquel que guarda o cuida de su higuera comerá de ella. Pero si tú no cuidas tu higuera, no cuidas tu vida, no cuidas tu corazón, no cuidas el don de Dios que ha puesto en ti, que es el Espíritu Santo, pues Dios no te dará los frutos. Amén. Por lo tanto, a Job amé, mas a Esaú aborrecí. Y muchas veces pensamos o queremos ponernos en la mente de Dios, pero su mente no es nuestra mente. Y la mente de Dios no es una mente humana. La mente de Dios es... Yo el otro día decía un hermano y decía, ¿cómo decía? Que me gustó tanto. Yo soy un hombre de fe, yo no vivo por sentimientos. Yo soy un hombre de fe, no vivo por razonamientos. Y es que Dios no vive por razonamientos, Dios vive por amor. O obra por amor. Amén. Y si tú has estado apartado de Dios, o escondido de Dios, o maldiciendo a Dios, pero hoy tú confiesas a Dios por tu boca y abres tu corazón, Dios va a entrar en tu vida y va a cambiarte por completo. Y Dios te amará y se agradará de ti. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Y cuántas veces ha dicho nuestra boca? Es que es injusto, ¿sí o no? Es que Él tiene más y yo menos. Es que fíjate yo, es que fíjate... Y todos nos miramos un poco nuestra necesidad. Y yo que esa palabra decir injusto, yo creo que tenemos, los que somos hijos de Dios, tenemos que quitarla de nuestra boca. Amén. Y si hay injusticia de alguna autoridad o de un hombre mayor, hermano mayor sobre nuestra vida, Él tendrá cuenta delante de Dios. Pero yo tengo un Dios de paz, un Dios de justicia. Yo tengo un Dios que es justo y Él sabe dar a su debido tiempo, corresponder cuando corresponde, incluso dar más, incluso de lo que uno siembra. Por lo tanto, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues hay queja a veces en el pueblo, en la casa. Hemos compartido mucho sobre ello. Esa queja porque vemos que no estamos saciados, no estamos llenos. Y en el Espíritu de Dios hay plenitud de gozo, hay llenura del Señor. Amén. Si estás en tiempo de desierto, pues ahí gózate en el Señor. Que Dios dé en tu vida lo que necesitas. O pedir como conviene, o a veces pedimos mal. O a veces Dios no da pues porque Él sabe y hay que confiar en Él para siempre. En ninguna manera, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi poder sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh Dios, ¿quién eres tú para que... Mas antes, oh hombre, perdón, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para que el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Amén. Por lo tanto, yo creo que también es humildad en nuestra vida, ¿no? Como hemos leído al principio, a veces hay un alto concepto. El alto concepto trae orgullo, una palabra que hace tiempo hemos dicho que es muy conocida y es de las palabras más sonadas en la lengua española, es el orgullo, orgulloso. Nosotros no podemos sentirnos orgullosos.
el orgullo no es una palabra correcta. Podemos sentirnos agradecidos, contentos, contentados, satisfechos. Amén. Porque el orgullo viene pues de nosotros, ¿no? Pensar que somos por nosotros, para nosotros. ¿Cómo le puede decir el vaso al alfarero, ¿por qué me formaste así y no me formaste de la otra manera? De ahí viene esa necesidad, esa falta, que lo único que trae es la obra del diablo, matar, robar y destruir. Y la obra del diablo es matar vidas. No vales, no sirves, no, ¿para qué estás aquí? Mira tu familia, mira tus padres. Pero todos hemos tenido problemas y todos los tenemos. Pero todos lo hemos puesto en el altar del Señor. Y Dios nos ha traído unción, nos ha traído ungüento, quiero decir. Ese ungüento que sana nuestras heridas. Amén. ¿Estás herido? ¿Estás dolido por algo? Casi siempre estamos heridos unos a otros. Es que me ha herido. Y hay heridas en nuestro corazón. Yo no sé, un chaval con 16, 17, 18 años, heridos por sus padres, por su familia. Todo es un engaño del diablo. Y es el engaño que está habiendo en este mundo. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y quiero decirte que tú tienes cabida en el reino de Dios y su justicia. De que Dios te ama como tú eres. ¿Sí? Amén. El otro día yo le decía a mi esposa, David cuando fue ungido y recibió el aceite de la unción de parte del sacerdote de Samuel, él se sorprendió y dijo, soy el ungido, soy el llamado a ser el próximo rey, sacerdote, sumo sacerdote, a tener esa gracia. Pero de buena primera le vinieron contratiempos y uno de ellos es darse cuenta que Saúl se enojó con celos y él tuvo que esconderse y se escondió en la cueva de Abdulán. Y dice que en esa cueva fueron todos los forajidos, perseguidos, todos los que no tenían cabida en la sociedad, todos los que eran desahuciados. Y Jesús crea un ejército de cojos, mancos, ciegos, para poder hacer su obra y para que llegue un momento en que podamos ser como hoy y decir, Señor, todo es gracias a ti. Yo estaba perdido, estaba muerto en la vida y en mi espíritu, y tú me diste vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor derramado pues sobre mi vida. Y cada uno de nosotros podemos decirlo sobre mi vida. Señor, tú has hecho grandes cosas en mí, maravillosas. Señor, tú me has dado pues tanto, sin ser merecedor de ello, porque bajo la ley de este mundo, pues quizá yo tendría que estar muerto o desahuciado, en la cárcel, perdido. Pero tú me has hecho príncipe, me has hecho un rey, me has puesto manto, tu manto escogido, Señor, y has hecho darme vida nueva y hacerme entender que no hay nada más bonito que darte las gracias y reconocerte. Por eso yo te reconozco en mis caminos y, Señor, quiero mirarte a ti y solamente conocerte más y ser más como tú. Y perdóname, Señor, las veces que mis ojos miran al suelo y hay queja del ministerio, queja con los hermanos, queja con las autoridades, queja de ver las cosas injusto, pero yo solamente te puedo decir gracias, porque tú eres el Dios de justicia. Y no puede pasar nada en mi vida si tú lo permites. Y tú no vas a permitir que nada injusto venga sobre mí. Gracias por tu justicia, gracias por tu defensa, gracias por todo, por protegerme. Yo, Señor, quiero orar por mis hermanos que están aquí, Señor. Si en este momento se sienten tristes, necesitados, si se sienten vacíos, Señor, que tú entres en sus vidas, Señor, que tú los abraces, que tu Espíritu Santo obre y seas el buen Padre, el que añade, el que completa, el que llena, y que podamos decir que nuestras copas están rebosando de ti. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.